Con ustedes, Esclavo de las Sombras, capítulo 32, tomar una decisión. Con el estómago vacío y la cabeza llena de pensamientos, Sunny volvió al centro de la plataforma y se sentó. Después de un rato, hizo una seña a su sombra y dijo: «Despiértame si pasa algo». Luego, cerró los ojos y trató de conciliar el sueño. Su conciencia rápidamente se deslizó en el dulce abrazo de la oscuridad, dándole a Sunny un descanso muy necesario. Sin embargo, en medio de la noche, un impulso repentino lo despertó. Sunny se puso de pie de un salto, su mente atontada llena de aprensión tensa. Tenía miedo de que el dueño del tentáculo gigante hubiera regresado para terminar el trabajo. O tal vez algún otro horror de las profundidades lo había sentido y decidió comer carne humana. Sin embargo, el mar estaba tranquilo y en calma. No escuchó ninguna anormalidad alrededor de la estatua del caballero. ¿Qué es? Sunny susurró, dirigiéndose a la sombra. La sombra lo señaló en silencio en una dirección particular. Volviendo la cabeza, Sunny entrecerró los ojos. Rápidamente entendió por qué era una buena idea despertarse. De lo contrario, no habría sido capaz de ver, a lo lejos, a unos pocos kilómetros, una pequeña luz naranja brillaba en la oscuridad. Sus reflejos subían y bajaban con el movimiento de las olas. Estaba demasiado lejos para distinguir los detalles, por lo que Sunny se quedó mirándolo un rato. Muy pronto, la luz desapareció. ¿Otros durmientes? ¿Fenómeno natural? ¿O algún monstruo tendiendo una trampa? Inmediatamente le vinieron a la mente recuerdos de criaturas de aguas profundas de pesadilla. Sacudiendo la cabeza, Sunny se recostó e intentó volver a su sueño. Sin embargo, esta vez el sueño se le escapaba. Las punzadas de hambre todavía no eran insoportables, pero lentamente se volvían más y más intensas. La sed, sin embargo, era peor. Al final, permaneció despierto hasta que el sol volvió a salir, enviando al mar oscuro en retirada. Tan pronto como llegó la mañana, los monstruos pinzas se arrastraron de sus escondites y corrieron hacia el cadáver gigante para continuar con su festín. Sunny los observó durante algún tiempo y luego caminó hacia el lado opuesto de la plataforma para echar un vistazo en la dirección donde había visto la luz misteriosa la noche anterior. A una distancia considerable de la estatua sin cabeza, a 5 o 6 kilómetros de distancia, el suelo se elevó naturalmente y formó algo parecido a una colina. En la cima de esa colina, un pilar de coral especialmente masivo se elevó hacia el cielo. Por lo que parece, sus ramas superiores eran lo suficientemente altas como para permanecer sobre el agua durante la noche. Varias ideas asaltaron la cabeza de Sunny, pero al final, solo dos preguntas eran realmente importantes. En primer lugar, ¿sería capaz de encontrar el camino a través del laberinto y cubrir esa distancia durante el día? Y lo que es más importante, ¿debería siquiera intentar hacerlo? Después de todo, no había indicios de que la fuente de la luz misteriosa fuera algo beneficioso, en lugar de terrible y mortal. Al no tener suficiente información para tomar una decisión, Sunny se acomodó para estudiar a los monstruos. Sin embargo, envió a la sombra a investigar tan adentro del laberinto como lo permitiera el rango de control de sombras, con la esperanza de trazar al menos el comienzo del camino que potencialmente podría llevarlo a esa colina. Lógicamente hablando, estaba tan seguro encima de la estatua sin cabeza como probablemente podría estarlo en este extraño lugar. El único problema era que iba a morir pronto de sed o de hambre. Ambos problemas tenían solución si se aventuraba a bajar. Podía desalinizar el agua de mar de varias maneras que le enseñó el maestro Julius,
con materiales que estaban presentes en casi todas partes en el reino de los sueños. También podría preparar trampas y cazar un monstruo pinza para comer. Con su enorme tamaño, solo uno de ellos sería suficiente para alimentarlo durante semanas. Fácilmente podía ver esa rutina. Cazar durante el día, regresar a la estatua al acercarse la noche. Probablemente fue su elección más segura. Sin embargo, esta forma de hacer las cosas carecía de un elemento vital: el potencial de mejora. Era muy adecuado para mantener con vida a Sunny, pero no tenía forma de darle esperanza. Si estaba destinado a pasar el resto de su vida en la pequeña área que rodea la estatua sin cabeza, devorando monstruos y temblando por la noche por miedo a ser devorado por algo más grande a su vez, bueno, preferiría simplemente saltar y terminarlo ahora mismo. Eso significaba que la única opción que le quedaba era tratar de llegar a la fuente de la luz naranja. Y si Sunny realmente estaba tratando de intentarlo, tenía que hacerlo antes de que los monstruos de pinza terminaran de consumir el cadáver gigante. De esa manera, al menos, el segmento circundante del laberinto estaría libre de ellos. Firme en su elección, Sunny decidió dejar la estatua sin cabeza a la mañana siguiente. Pasaría el resto del día explorando caminos a través del laberinto y preparándose mentalmente. Con eso, cerró los ojos y concentró su percepción en la sombra en movimiento. En la noche, una tormenta repentina descendió sobre el mar oscuro. Sunny fue despertado por la sombra a tiempo para prepararse para los vientos aplastantes y la lluvia torrencial. Por lo general, la lluvia siempre lo pone de mal humor. Pero esta vez tenía demasiada sed para pensar en otra cosa que no fuera agua dulce. Manteniéndose agachado para no salir volando por el borde de la plataforma, Sunny ahuecó las manos y esperó hasta que se llenaron de agua de lluvia. Luego se los llevó a la boca y bebió con avidez. Los relámpagos iluminaron todo sobre el mar agitado. Si alguien viera a Sunny ahora, habría notado una amplia sonrisa en su rostro. La tormenta continuó arrasando durante varias horas. Sunny se agazapó en medio de la plataforma, soportando su furia. Más de una vez, una ola alta chocaría contra el cuello del caballero sin cabeza, amenazando con llevárselo. Pero Sunny se agarró con fuerza a los profundos surcos en la superficie de piedra de la plataforma, pegándose a ella como si fuera pegamento. Por la mañana, cuando la tormenta finalmente se disipó, todos sus músculos estaban doloridos. Pero no había tiempo que perder. Tan pronto como los monstruos regresaron al cadáver, con algunos rezagados siguiéndolos rápidamente, se deslizó por el borde de la plataforma y comenzó a descender ágilmente. Sunny tuvo que agradecer las clases de supervivencia en la naturaleza una vez más, ya que también le habían enseñado los conceptos básicos de la escalada en roca. El profesor Julius insistió en dar a su alumno un curso intensivo sobre todas las formas posibles de recorrido. Además, Sunny ya había explorado el camino óptimo hacia abajo y memorizado las mejores presas y hendiduras para agarrarse con la ayuda de su sombra. Pronto, sus pies finalmente tocaron el suelo. A pesar de dejar la seguridad de la estatua sin cabeza lo pondría en un peligro considerable, Sunny instantáneamente sintió que su estado de ánimo mejoraba. Permanecer pasivo durante los últimos días no se adaptaba bien a su carácter. Ahora, incluso si su plan terminara en un fracaso, al menos iba a caer haciendo algo que había decidido hacer. Intentar y fallar era mejor que no intentarlo en absoluto. El barro negro era lo suficientemente profundo como para frenarlo, pero no en la medida en que temía. Con algo de práctica, Sunny pronto pudo caminar a una velocidad aceptable.
Además, mientras se mantuvo en las sombras, sus pasos eran ligeros y silenciosos, sin producir ruidos de chapoteo en el barro. Se dirigió a uno de los senderos que se suponía que lo llevarían a la lejana colina y entró en la fresca sombra del laberinto carmesí. Inmediatamente, una extraña sensación envolvió su mente. Era como si el mundo más allá del laberinto ya no existiera, y todo lo que quedara fueran sus caminos oscuros y retorcidos. Esto casi parece interminable. Sacudiendo la cabeza, Sunny envió a la sombra a explorar por delante, con la esperanza de ser notificado de antemano de cualquier peligro latente, y comenzó a avanzar. Su vida ahora dependía de si llegaría o no a la lejana colina antes de que el sol comenzara a ponerse. Ni siquiera quería pensar en lo que sucedería si todavía estuviera dentro del laberinto una vez que el mar oscuro regresara en una inundación imparable. La sombra se movió delante de él, sin encontrar ningún obstáculo. A veces, subía alto para explorar la dirección de diferentes caminos, lo que le permitía a Sunny elegir la ruta óptima la mayor parte del tiempo. Sin embargo, todavía tuvo que retroceder una distancia considerable una o dos veces, terminando en un callejón sin salida o en un camino que conducía en la dirección equivocada. A pesar de eso, todo parecía ir sobre ruedas. Sunny incluso tuvo tiempo de estudiar cuidadosamente el interior del laberinto, notando más detalles de su composición, así como una cantidad aterradora de osos irreconocibles escondidos en el barro bajo sus pies. Por lo bien que iban las cosas, bajó un poco la guardia. Su arrogancia también tenía la culpa. Con sus extensos preparativos y su hábil control de explorador de sombras, Sunny inconscientemente se dio palmaditas en el hombro y asumió que todo iba a estar bien. Es por eso que, cuando el barro directamente frente a él comenzó a moverse, tardó una fracción de segundo en reaccionar. En el momento siguiente, una enorme pinza salió disparada del suelo y atravesó el aire, amenazando con cortar su cuerpo por la mitad con un golpe aplastante. Esclavo de las sombras, capítulo 33, Carroñero de caparazón. Tonterías. Este fue el único pensamiento en la cabeza de Sunny mientras caía torpemente hacia atrás, permitiendo que la pinza se cerrara justo enfrente de su cara con un fuerte clac. Las cuchillas quitinosas y dentadas estaban tan cerca que podía ver claramente pedazos de barro adheridos a su superficie. Sunny aterrizó sobre su espalda, evitando por poco el golpe inesperado. Lo bueno fue que logró evitar ser herido o incluso muerto. Lo malo era que estaba tirado en el suelo, incapaz de crear distancia rápidamente entre él y el atacante. La enorme pinza seguía flotando por encima. Justo cuando se dio cuenta de esto, Sunny rodó desesperadamente hacia un lado. En el momento siguiente, la pinza se abalanzó, enviando pequeños temblores a través del barro. Si no fuera por su rápida reacción, el pecho de Sunny se habría derrumbado por ese golpe. Estaba empezando a ponerse de pie cuando la pinza se deslizó hacia un lado. Afortunadamente, Sunny estaba listo. En lugar de tratar de esquivar o bloquear el ataque, lo siguió, dejando que la pinza chocara con sus manos extendidas y amortiguando el golpe. Mientras sus brazos gritaban de dolor, Sunny usó la fuerza del golpe y permitió que su cuerpo saliera volando por los aires. Así, al menos, saldría del alcance de la pinza. Puede que no le hayan enseñado a pelear, pero una cosa que sabía muy bien era cómo caer. En lugar de romperse el cuello o perder el aliento por el aterrizaje, apoyó su cuerpo y rodó ágilmente antes de detenerse a cierta distancia del monstruo que lo emboscaba. Me retracto. Sin embargo, Sunny, recordando su crítica sarcástica a las tiradas de batalla de Ero,
Rodar es una parte integral de cualquier técnica respetable de lucha contra monstruos. Luego, miró hacia arriba, tratando de determinar la situación. Frente a él, el atacante finalmente se había mostrado. Surgió de debajo del barro, proyectando una gran sombra sobre Sun y arrodillada. Sus diminutos ojos estaban llenos de rabia, hambre y malicia. Era uno de los monstruos pinza que había pasado tanto tiempo observando. Elevándose sobre él a casi 3 metros de altura, la voluminosa criatura movió sus mandíbulas y emitió un chillido discordante y penetrante. ¿Por qué no estás devorando el cadáver gigante con el resto de tus amigos, cangrejo bastardo? Sin embargo, la respuesta a la súplica indignada de Sunny fue bastante obvia. El monstruo parecía estar en bastante mal estado. La mitad de sus 8 patas en forma de guadaña estaban rotas, y había grietas en su grueso caparazón, cada una de las cuales rezumaba sangre azul viscosa. Además, le faltaba uno de sus 2 brazos de pinza, que parecía haber sido arrancado por completo en el hombro. Si no fuera por este patético estado, la criatura no habría tenido necesidad de esconderse en el barro, con la esperanza de atrapar presas fáciles. Podría haber seguido a los otros monstruos y unirse al festín. Sunny tuvo la mala suerte de tropezar directamente con su emboscada. Había confiado demasiado en las habilidades de exploración de su sombra, olvidando que no era mucho más observador que un humano despierto. También era ingrávido e inaudible, por eso el monstruo no reaccionó cuando la sombra pasó por encima de su trampa un minuto antes. Por otro lado, Sunny también podría considerarse afortunado. Por la misma lógica, no habría podido esquivar el ataque repentino de la criatura si no fuera por su estado lisiado y lento. Pero reflexionar sobre su suerte podría esperar hasta más tarde. En este momento, Sunny tenía algo mucho más urgente que hacer. Es decir, tratar de sobrevivir. Regresa aquí. Ordenó a la sombra y saltó a un lado. En el siguiente segundo, el espacio que ocupaba un momento antes fue destrozado por el monstruo atacante. Su pesada pinza se estrelló contra el costado de un pilar de coral, enviando fragmentos carmesí volando en todas direcciones. Sunny recuperó el equilibrio y siguió moviéndose. Tenía la esperanza de que la criatura herida, voluminosa y fuertemente armada, no pudiera igualar su velocidad, pero desafortunadamente, resultó ser sorprendentemente ágil. Sus patas como guadañas perforaron el barro detrás de él, y la pinza ya volaba por los aires nuevamente, amenazando con decapitar al joven en cualquier momento. Sunny se agachó, esquivando la pinza, y finalmente consiguió un segundo de indulto. Sus ojos se movían alrededor, buscando desesperadamente algo para usar como arma. Casi al instante, notó un hueso largo, liso y alado dejado por una criatura desconocida que sobresalía del barro. Sin disminuir la velocidad, se agachó y agarró el hueso, sacándolo con un fuerte tirón. El hueso tenía casi 1,5 metros de largo y terminaba en una punta estrecha y alada. Era casi como una lanza. El problema era que, incluso con la longitud añadida de esta lanza improvisada, el rango de ataque de Sunny era todavía más corto que el del monstruo. También dudaba de que fuera capaz de perforar el duro caparazón. En resumen, tenía que acercarse y apuntar a una de las grietas en la armadura de la criatura. Sin embargo, no se atrevió. A tan corta distancia, el monstruo podría aplastarlo fácilmente hasta convertirlo en una pasta usando solo su peso y su estructura descomunal. Una idea loca entró en la mente de Sunny. Un poco sorprendido, momentáneamente no pudo decidir si era producto de la audacia o la estupidez. De cualquier manera, no estaba lo suficientemente loco como para considerarlo.
En ese momento, la pinza atacó de nuevo. Esta vez, Sumi llegó un poco tarde para evadir y, como resultado, un dolor agudo atravesó su pierna izquierda. Fue rozado por el borde de la pinza. El sudario del titiritero aguantó, impidiendo que el monstruo sangrara, pero la fuerza del impacto fue suficiente para tirar a Sumi al suelo. No hubo tiempo para recuperarse. Cuando sus ojos se abrieron como platos, Sumi entendió que era hora de actuar como un loco. Entonces, en lugar de intentar esquivarlo, dejó de moverse y permitió que el monstruo lo agarrara por el torso con la pinza. Inmediatamente, una terrible presión descendió sobre sus costillas. Sumi sintió como si fuera a partirse en pedazos, pero su armadura, recibida al derrotar a un tirano despierto, resistió la aplastante mordedura de la pinza del monstruo. Cada músculo de su cuerpo se tensó, retrasando el momento en que sus entrañas se convertirían en papilla. En el siguiente segundo, la sombra de Sumi cayó desde arriba, envolviéndose alrededor de la sábana santa del titiritero. Con las propiedades protectoras de la armadura mejoradas, pudo resistir mejor el abrazo pulverizador de la pinza. Sumi y el monstruo parecían estar en un callejón sin salida. El joven no podía liberarse de las garras del monstruo, mientras que el monstruo no podía matar a la presa cortándola por la mitad con su pinza. Se miraron el uno al otro. Entonces, un fuego loco se encendió en los ojos de la criatura. Hizo chasquear sus mandíbulas y levantó a Sumi en el aire, acercándolo a su boca, obviamente con la intención de arrancarle la cabeza de un mordisco. ¿Por qué todos están tratando de comerme? ¿Soy tan sabroso? Sumi no luchó cuando el monstruo lo acercó a sus mandíbulas. Sabía que solo tenía una oportunidad de vivir. En el último momento, Sumi permitió que la sombra fluyera desde el sudario del titiritero hasta el hueso alado que aún sostenía en su mano. Luego, reunió todas sus fuerzas, se inclinó hacia adelante y empujó el hueso hacia adelante con tanta fuerza como pudo. Guiada por su mano, la lanza de hueso oscuro salió disparada y atravesó el diminuto ojo de la criatura, hundiéndose profundamente. El otro ojo del monstruo se entrecerró. Apretando los dientes por el dolor insoportable en sus costillas, Sumi torció el hueso, tratando de causar el mayor daño posible al cerebro de la criatura. Durante un par de segundos, no pasó nada. Entonces, sintió que la presión sobre su cuerpo disminuía. La pinza se abrió, dejando caer a Sumi. Cuando se puso de humor, el enorme monstruo también se estrelló contra el suelo. La lanza de hueso aún sobresalía de su cabeza, bañada en las corrientes de líquido azul. Sumi gimió e inhaló un suspiro áspero y doloroso. Has matado a una bestia despierta, carroñero de caparazón. Has recibido un recuerdo. Hoja azul. Tu sombra se hace más fuerte. Esclavo de las sombras, capítulo 34, solo el acero recuerda. Sumi estaba tirado en el barro, tratando de recuperar el aliento. La sutil voz del hechizo resonó en sus oídos. Tu sombra se vuelve más fuerte. Inmediatamente, sintió un ligero cambio. Su cuerpo se volvió un poco más fuerte, su visión un poco más nítida, su piel un poco más suave. El cambio fue mínimo, pero evidente. ¿Qué fue eso? Tenía una conjetura, y era fácil de confirmar. Sumi invocó las runas. Fragmentos de sombra. 14 de 1000. Anteriormente, solo tenía 12 de los misteriosos fragmentos de sombra, sin saber cómo adquirir más. Ahora parecía que el proceso era automático. Solo tenía que matar a un enemigo para absorber una parte de su sombra y potenciar su propio núcleo.
Más que eso, la cantidad de fragmentos que pudo recibir no estaba directamente relacionada con la cantidad de enemigos asesinados. Después de pensar un poco, Sunny llegó a una conclusión preliminar. Los núcleos de alma inactiva le dieron un fragmento, mientras que los despiertos le dieron 2. Sin embargo, solo cuentan los enemigos que derrotó directamente, más o menos. Matar a la larva del rey de la montaña, una bestia dormida, le había dado un fragmento de sombra. Acabar con el esclavista veterano, un humano inactivo, otro. El rey de la montaña en sí era un tirano despierto, lo que significaba que tenía 5 núcleos despiertos. Con cada uno dando a Sunny 2 fragmentos de sombra, terminó con un total de 12. Y ahora, después de matar al carroñero de caparazones, tenía 14 años. Curiosamente, no recibió ningún fragmento de las muertes de Shifty, el erudito Hiero, aunque perecieron como resultado de sus maquinaciones. Parece que tuvo que acabar con un enemigo con sus propias manos para absorber una parte de su sombra. Bueno, o al menos invocando a un antiguo dios muerto. El proceso fue bastante similar a cómo los despertados normales aumentaron su poder, con la única diferencia de que los pasos de extracción y consumo del material correspondiente, fragmentos de alma, se saltearon a favor de la absorción instantánea. Eso significaba que los fragmentos de sombra no podían almacenarse y, posteriormente, no podían comprarse ni intercambiarse. No tendrá la oportunidad de recibirlos como recompensa por completar misiones, brindar servicios o vender varios botines. Si Sunny quería hacerse más fuerte, su única opción era luchar y matar. Supongo que para mí no es una vida pacífica. Anteriormente, Sunny pensó que al menos tenía la opción de elegir un camino relativamente seguro. Muchos despertados nunca abandonaron los confines de las ciudadelas humanas y nunca se enfrentaron a las criaturas pesadilla, eligiendo en su lugar realizar varios trabajos en el reino de los sueños tal como lo harían en el mundo real. Recibieron pagos en forma de fragmentos de alma, que eran simultáneamente el combustible de la progresión de uno y la moneda universal dentro de las ciudadelas. Sunny nunca se había propuesto llevar una vida así, pero ni siquiera tener elección era un poco irritante. Afortunadamente, también hubo un lado positivo. Sin la necesidad de usar fragmentos de alma para fortalecer su núcleo, podría gastar todo lo que gana libremente y sin preocupaciones. Después de todo, después de que mate a un enemigo y absorba los fragmentos de sombra, el fragmento de alma aún estaría allí, listo para ser recolectado e intercambiado por algo que Sunny podría necesitar en el futuro. Eso efectivamente lo haría el doble de eficiente en términos de ingresos y gastos, lo cual no era una pequeña ventaja. Además, estaba el asunto del núcleo de las sombras, dado que tanto Sunny como su sombra estaban atados a él, fortalecer el núcleo no solo aumentaría el poder de Sunny, sino que también mejoraría la sombra. Entonces, si lo usara para empoderarse aún más, el efecto real se apilaría, produciendo una mejora doble. Entonces, por cada fragmento de sombra que recolectara, Sunny podría obtener el doble de beneficio que un despertado de un fragmento de alma. Nada mal. No está mal. Ah, el futuro era brillante. Siempre que sobreviva y tenga la oportunidad de tener un futuro, por supuesto. Sentándose, Sunny movió los ojos y encontró el grupo de runas que describían sus recuerdos. Hoja azul, había conseguido finalmente un arma. Memoria. Hoja azul. Rango de memoria. Despertado. Tipo de memoria. Arma. Descripción de la memoria. En esta costa olvidada, solo el acero recuerda. Interesante. No muy informativo, pero interesante.
Suni invocó su nueva arma y una espada ligera y alada apareció de inmediato en su mano. Medía alrededor de 1 metro de largo, incluido el mango. La hoja era recta y de un solo filo, terminando en una punta angular. Fue forjado en acero azul, con un hermoso patrón en capas. En el interior del acero, se podían ver chispas blancas. La cruceta era minimalista y simple, y casi no ofrecía protección a las manos del portador. Si Suni conociera las armas frías, lo habría llamado Tandao. Sin embargo, no tenía idea de esas cosas. Todo lo que pudo deducir fue que la hoja tenía un solo filo, lo que significaba que probablemente estaba destinada a cortar y cortar en lugar de perforar, y que el mango era lo suficientemente largo como para acomodar 2 manos. Además, la espada era bonita. Convocó a la sombra e hizo que se envolviera alrededor de la hoja azul. Inmediatamente, el acero se volvió negro azulado, con una dispersión de chispas blancas. Parecía un cielo nocturno iluminado por las estrellas. Suni se levantó y agitó la espada un par de veces, acostumbrándose a su peso. El borde alado silbó al cortar el aire. Bueno, ahora finalmente parezco un despertado real. Después de eso, miró el cadáver del carroñero de caparazón e hizo una mueca. Esta parte no iba a ser agradable. Después de un tiempo, logró romper el caparazón agrietado y cortar algunas tiras de carne tierna y rosada. Tampoco se olvidó de extraer el cristal radiante del cofre de la bestia. El fragmento del alma. Sin muchas esperanzas, trató de absorber el fragmento, recordando cómo se suponía que debía hacerse. Tal como esperaba, no pasó nada. Realmente no me sirven de nada. Encogiéndose de hombros, Suni coloca el fragmento y la carne en una mochila improvisada que tejió con algas negras y miró al sol. El día aún era joven. Todavía tenía una buena oportunidad de llegar a la colina distante antes de que regresara el mar. Sin embargo, su pierna izquierda se golpeó en la pelea con la bestia carroñera, por lo que caminar no fue tan fácil como antes. Apretó los dientes y empezó a cojear. Pasaron las horas. Debido a sus moretones y al aumento de la vigilancia, el progreso de Suni se ralentizó considerablemente. Estaba sudando y rechinando los dientes, sintiendo dolor a cada paso. Lo que es peor, cuanto más se adentraba en el laberinto, más confusos y enredados se volvían los caminos. Incluso con la ayuda de la sombra, constantemente tenía que retroceder y luchaba por moverse en la dirección correcta. Mierda, 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 si nada cambiaba, Suni no alcanzaría su objetivo. Lo que significaba que moriría aplastado por el mar que regresa. Sin permitirse pensar en morir, Suni trató de caminar más rápido. Sin embargo, no podía ser demasiado apresurado. Dar un giro equivocado le habría quitado unos minutos preciosos, por lo que tuvo que elegir el camino con cuidado. Además, el no darse cuenta de otra emboscada podría acabar con su vida directamente. Maldición. Justo cuando comenzaba a sentirse desesperado, su sombra de repente vio algo que momentáneamente envió a Suni a un estado de estupor. Un poco más adelante en el camino, más allá de unas pocas vueltas, los corales se ensancharon, creando un pequeño claro. Y en medio de ese claro, alguien caminaba sobre el lodo. Lo primero que vio Suni fue piel clara, mucha piel. La chica alta y esbelta solo vestía una falda improvisada y un sostén tosco, ambos hechos de algas. Sin embargo, no parecía molestarla. Con una expresión tranquila, se detuvo y miró hacia atrás. El viento jugaba con su corto cabello plateado. Era Nefis, la estrella cambiante. En una mano, sostenía el extremo de una extraña cuerda dorada.
Y en el otro extremo de la cuerda, Cassia, la niña ciega, la seguía cuidadosamente. Esclavo de las sombras, capítulo 35, una sombra, una estrella y un oráculo. Cielo gris arriba, lodo negro abajo, un interminable mar carmesí en el medio. En este telón de fondo de ensueño, dos hermosas chicas caminaban por el laberinto. Uno era delicado y frágil, de cabello rubio y ojos cerúleos, sin rumbo fijo. Estaba vestida con una túnica sencilla, con sandalias de cuero en los pies y una capa del color de las olas del mar sobre los hombros. El otro era alto y esbelto. Tenía el pelo plateado como la seda y ojos grises claros. Su ropa reveladora estaba hecha toscamente con algas negras, dejando expuesta su piel clara y su complexión atlética. Estaba preparada, alerta y descalza. Una cuerda dorada conectaba a dos chicas. ¡Guau! ¡Qué espectáculo!, pensó Sunny. De repente se arrepintió de no ser un artista. La imagen pedía a gritos ser convertida en pintura. Espera, ¿por qué estoy pensando en eso? Gente. Encontré gente. Su corazón saltó un poco. Si Nefis y Cassia estaban aquí, lo más probable es que la luz naranja de antes tuviera algo que ver con ellos. Lo que significaba que sabían cómo llegar a la colina alta. Lo que significaba que Sunny no tenía que morir aplastada por la marea alta. Entonces, ¿qué hago ahora? No era el mejor para congraciarse con otras personas. De hecho, él era el polo opuesto. La gente generalmente lo evitaba instintivamente. Y eso fue en circunstancias normales. Esta vez, sin embargo, había pasado un total de 4 semanas asegurándose de que todos en la academia lo odiaran. Buen trabajo, Sunny. Aún así, al menos era útil. En esta situación, un cuerpo adicional ya era una gran ayuda cuando se enfrentaba a monstruos hambrientos. Y no era cualquiera. Su habilidad para explorar por sí solo valía mucho. Seguramente lo entenderán, ¿verdad? Con un profundo suspiro, Sunny se adentró en las sombras y corrió hacia el claro. Lo alcanzó en un minuto más o menos, escondiéndose y observando a las dos chicas antes de tomar una decisión final. Ayudándose con el bastón de madera, la ciega Cassia se acercó lentamente al centro del claro y extendió su mano, encontrando a Nefis y tocándola en el hombro. ¿Por qué te detuviste? Nefis sostuvo a la niña ciega y miró al cielo. Se está haciendo tarde. Una pausa incómoda colgó entre dos chicas. Después de un tiempo, Cassia preguntó. ¿Así que crees que deberíamos regresar? Nefis parpadeó y se aclaró la garganta. Así es. Sunny se divirtió un poco con su intercambio. ¿Qué es ella, un tipo fuerte y silencioso? Luego volvió a su dilema e hizo una mueca. ¿Cómo me acerco a ellos? Maldita sea, ¿por qué es esto tan difícil? No es como si estuviera tratando de invitarlos a una cita. Quiero decir, uno de ellos, ambos. ¿En qué estoy pensando? Solo ve y saluda. Pero entonces, si de repente apareciera de las sombras, para nada como un asqueroso, ¿cuán alta era la probabilidad de que se asustaran y lo atacaran antes de darse cuenta de que no era un monstruo? Espera, ¿por qué ellos? Al diablo con esto. Decidiendo el enfoque más seguro, Sunny ordenó a su sombra que abandonara su escondite y se trasladara a un lugar donde Nefis pudiera verlo claramente. Podía sentir claramente que la sombra rodaba los ojos mientras obedecía la orden. Tan pronto como la sombra comenzó a moverse, Nefis de repente movió su mano hacia un lado. Inmediatamente, una espada larga apareció en él, cortando el aire mientras asumía una posición defensiva. Antes de que la sombra pudiera siquiera dar 2 pasos fuera de su escondite, ya había sido atravesada por los ojos grises de la estrella cambiante.
La sombra se congeló. Parecía un poco sobresaltado. Cassia dio un paso atrás. «Nef. ¿Qué es?» Nefis no respondió de inmediato, observando cuidadosamente la sombra. Entonces ella simplemente dijo: «Hay una sombra». El rostro de muñeca de Cassia palideció. ¿Una sombra? ¿Carroñeros? La chica alta inclinó un poco la cabeza. No, es una sombra humana. Esto claramente no era lo que Cassia esperaba escuchar. Con una expresión de sorpresa, ella preguntó: ¿Una sombra humana? ¿Qué está haciendo? Nefis vaciló. Después de un rato, ella respondió en un tono plano: «Nos está saludando». Después de un minuto completo de silencio, Cassia finalmente encontró las palabras para reaccionar. «¿Qué?» dije. «Está saludando, sí, lo sé. Quiero decir, ¿por qué está haciendo eso?» Nefis abrió la boca y luego la volvió a cerrar. «No lo sé. Tal vez sea una distracción para atraernos a una trampa». En ese momento, Sunny decidió que era hora de hablar. Inhaló profundamente y luego dijo en un tono amistoso: «En realidad, solo lo envié por adelantado para asegurarme de que no me apuñalas con esa espada antes de darte cuenta de que soy humano». Inmediatamente, Nefis giró la cabeza y señaló el lugar exacto donde Sunny se escondía en una mancha de sombras. Su espada se movió ligeramente, apuntando a la nueva amenaza. «Si eres humano, ¿por qué te escondes en las sombras como un asqueroso?» «Maldita sea. No soy un asqueroso». Sunny se atragantó. Pero su defecto era despiadado. Tenía que dar una respuesta, y además veraz. «Quiero decir, eres la estrella cambiante Nefis. Para ser honesto, tengo un poco de miedo». Nefis no respondió. Debido a su rostro difícil de leer, era casi imposible determinar si le creía o no. Sin embargo, incluyó su verdadero nombre en su respuesta por una razón. Si fuera un monstruo que fingía ser humano, no lo habría sabido. Afortunadamente, Cassia fue más expresiva. «¿Eres el chico que se sentó conmigo en la cafetería?» Sunny sonrió. Mientras tanto, Nefis miró a la niña ciega. «¿Lo conoces?» Cassia asintió. «Reconozco su voz. Su nombre es Sunniles. Estaba en el penúltimo lugar en la clasificación, justo encima de mí». La chica alta frunció el ceño, como si tratara de recordar. Entonces ella preguntó: «¿El pervertido?» La sonrisa desapareció del rostro de Sunny, reemplazada por exasperación. «Oh vamos». Cassia vaciló y no respondió. «Oye. No soy realmente un pervertido, ¿sabes? Solo, dije algunas cosas. A algunas chicas. Todo fue un malentendido». Nefis guardó silencio durante unos segundos y luego, finalmente, descartó su espada. «Está bien. Puedes salir». Sunny salió cojeando de las sombras, invocando su propia espalda. Fluyó hasta sus pies y se volvió a unir, visiblemente temblando. El bastardo se estaba riendo de él, deteniéndose a unos metros de Nefis, levantó las manos, demostrando que no pretendía hacer daño a las niñas. La estrella cambiante le dirigió una mirada inquisitiva. «¿Qué te pasó?» Se refería a su cojera, sus moretones y su apariencia general de magulladuras. Sunny suspiró. «Carroñero de caparazón». Nefis levantó una ceja. «¿Lograste escapar con vida?» «Apuesto a que lo hice». Sunny subconscientemente enderezó su espalda. «No me escapé. Lo maté». Para probar su punto, hizo un gesto hacia su mochila, llena de deliciosa carne de monstruo. Nefis lo miró de nuevo, reevaluando su opinión sobre él. Ahora, había indicios de aprobación en sus ojos. Los carroñeros de caparazón eran solo bestias, pero aún estaban despiertos.
Con la adición de su poderoso físico y armadura natural, derrotar a uno no fue una hazaña fácil para ningún durmiente, ya que todos tenían un núcleo inactivo. Y mucho menos alguien de la parte inferior de la lista de clasificación. Ahora que lo pienso, fue incluso un poco demasiado sobresaliente. Sumi bajó los ojos. Ya estaba herido. Nefis se encogió de hombros. Una muerte es una muerte. Lo hiciste bien. Después de eso, se quedó en silencio, como si no planeara decir nada más. Sumi tampoco estaba seguro de qué decir. Afortunadamente, Cassia vino al rescate. ¿Estás gravemente herido? Sacudió la cabeza. No, es solo que tengo las costillas y la pierna magulladas. Estaré bien en 1 o 2 días. Mi armadura es bastante resistente. No le preocupaba que pudieran verse tentados a matarlo para conseguir el sudario del titiritero. Eso fue porque los recuerdos fueron destruidos en el momento de la muerte de su dueño. Por lo que solo podrían ser cedidos voluntariamente por una persona viva. Bueno, siempre hubo tortura y chantaje. Pero dudaba que alguna de las dos hermosas chicas se rebajara a eso. Sumi se aclaró la garganta. Antes de tropezar con el carroñero, me dirigía a la colina alta con el enorme pilar de coral en la parte superior. Pero después de la pelea, mi velocidad disminuyó. Ahora me preocupa no llegar a tiempo. ¿Quizás conoces el camino? Cassia sonrió. En realidad, pasamos los últimos días en esa colina. Estábamos a punto de regresar. Nefis no dijo nada, mirando al cielo. Sumi se humedeció los labios. Bueno, ¿puedo ir contigo? No van a decir no, ¿verdad? La niña ciega volvió la cabeza hacia su compañera, con una clara pregunta escrita en su rostro. ¿Nef? Nefis bajó los ojos y miró a Sumi. Después de un rato, ella dijo. No, ¿qué? Problema. Ningún problema. ¿Qué te pasa, princesa? No puedes hablar más rápido. Sintiendo su corazón latir salvajemente en su pecho, Sumi sonrió. Bien, de acuerdo, esclavo de las sombras, capítulo 36, hoguera. El resto del camino a la alta colina no tomó mucho tiempo. Con Nefis a la cabeza, tomando todos los giros correctos en todos los lugares correctos, no hubo necesidad de explorar el laberinto y retroceder después de encontrar un callejón sin salida. Además, no había carroñeros alrededor. De hecho, podrían haberse movido aún más rápido si no fuera por Cassia, que caminaba lentamente incluso con la ayuda de su bastón. Guiada por la cuerda dorada, exploró cuidadosamente el terreno por delante antes de dar cada paso. Los caminos irregulares del bosque carmesino eran una superficie ideal para que caminara una persona ciega. Sumi no dijo mucho, lanzando periódicamente una mirada incrédula a la extraña pareja. No importa cómo lo mirara, Cassia parecía ser un peso muerto. Tal vez fue cruel decirlo, pero en la realidad despiadada del reino de los sueños, la amabilidad equivocada era una forma segura de terminar muerto. Antes de conocer y observar a las chicas, todavía tenía la esperanza de que el terrible defecto de Cassia escondiera un aspecto inesperado y poderoso. Pero por lo que vio, no era el caso. Si ni siquiera podía caminar correctamente, ¿qué tipo de poder había para ocultar? Nada podría superar el hecho despiadado de que la niña ciega no podía protegerse a sí misma y, por lo tanto, solo arrastraría a sus compañeros hacia abajo. Uno tenía que ser un tonto o no tener ganas de vivir para permitir que eso sucediera. Entonces, ¿cuál de estas descripciones se adaptaba a Nefis? De alguna manera, sintió que ninguno de los dos. La puesta de sol no estaba lejos cuando llegaron a la colina. Después de escalarlo y acercarse al enorme crecimiento de coral,
Nefis descartó la cuerda dorada e inmediatamente la convocó de nuevo. De esta manera, se desató y apareció en sus manos en un bulto prolijo. Ah. Así que es un recuerdo. Sunny se preguntó qué cualidades tenía la cuerda mágica. Pronto, su curiosidad quedó satisfecha. Justo frente a sus ojos sorprendidos, la longitud de la cuerda de repente comenzó a aumentar. Pronto, fue 3 veces más largo que antes. Nefis ató con calma ambos extremos de la cuerda en bucles y luego arrojó uno de ellos al aire, enrollándolo con precisión alrededor de una protuberancia prominente cerca de la parte superior del pilar de coral. Luego, probó si la cuerda aguantaría, trepó rápidamente y saludó desde arriba, dándole a Sunny la señal para que la siguiera. Después de dudar por un segundo, Sunny se acercó a la cuerda y la agarró. No pudo evitar pensar que esta sería la oportunidad perfecta para cortarle la cabeza. Con él indefenso mientras escalaba y Nefis parado en la parte superior del pilar, sí, la vívida imagen apareció en su mente. Deja de ser paranoico, pensó Sunny, tratando de calmarse. No es que estuviera seguro de las impecables cualidades morales de la estrella cambiante. En cambio, estaba seguro de una cosa. Si Nefis realmente quería matarlo, no habría tenido que esperar una oportunidad. Ella podría haberlo cortado en tiras cuando quiera. Sin embargo, al mismo tiempo asustado y tranquilizado por esto, Sunny trepó ágilmente y se unió a Nefis en la cima del montículo de coral. Luego se dio la vuelta y miró con curiosidad, preguntándose cómo Cassia iba a llegar a ellos. La niña ciega descartó el bastón de madera y se acercó a la cuerda. Luego lo cogió con una mano, lo siguió hasta el lazo del extremo y colocó el pie dentro. Tan pronto como terminó, Nefis agarró la cuerda y comenzó a tirar, levantando a Cassia poco a poco hasta que llegó a la cima. Solo tuvo que agarrar la mano de Nefis y dar un paso para unirse a ellos. Eficiente. El montículo de coral era mucho más grande que la plataforma circular de piedra del cuello del caballero gigante. De hecho, era casi como una pequeña isla. En el punto más alto de la isla, escondido detrás de unas hojas de coral, las chicas habían hecho un pequeño campamento. Había montones de algas para dormir, tiras de carne de carroñero secándose al sol y una hoguera. Sunny señaló la fogata improvisada. ¿Fuiste tú hace 2 noches? He visto una luz naranja en la distancia. El rostro de Cassia se oscureció. Sí, esta fue la primera vez que hicimos un fuego. Pero resultó ser un error realmente grave. Nefis suspiró. Sunny levantó una ceja, sorprendida. ¿Por qué? La niña ciega se tocó el cabello y volvió la cabeza hacia Nefis. Por la noche, cualquier luz atraerá a los monstruos. Primero fuimos atacados por carroñeros. Y luego, ella palideció y no terminó. Pero no tuvo que hacerlo. El recuerdo del colosal tentáculo todavía estaba fresco en la mente de Sunny. Parecía que tuvo suerte de conocer a estos dos cuando lo hizo. Si no, seguramente iba a hacer un fuego esta noche para asar un poco de carne de carroñero. Ah, ya veo. Nefis miró al cielo y se aclaró la garganta. Debería estar bien ahora. Todavía tenemos tiempo antes de que se ponga el sol. Después de eso, se ocupó de hacer el fuego. Cassia simplemente se sentó en un montón de algas y esperó. Sin saber qué hacer, Sunny se dejó caer al suelo y dejó descansar su cuerpo cansado y magullado. Después de un rato, dijo: «Tengo carne fresca en mi mochila. ¿Tienes agua?» Cassia sonrió. «¿Sí?» Después de eso, ella le extendió un brazo. Un segundo después, una hermosa botella hecha de vidrio azul estampado apareció en su mano. «Esa es una memoria que tengo. Siempre está llena».
Sumi tomó la botella de vidrio y la miró con envidia. ¿Un suministro interminable de agua, eh? Seguro que supera mi timbre súper ruidoso. Gracias. Se llevó la botella a los labios y bebió con avidez el agua fresca y deliciosa. De hecho, no importa cuánto bebiera, la cantidad de agua en su interior no parecía disminuir. ¿Es realmente interminable? Cassia volvió a tocarse el pelo. No realmente. Si le das la vuelta y dejas que el agua fluya, se detendrá en media hora más o menos. Pero luego se llenará de nuevo muy pronto. En ese momento, Nefis ya había terminado de hacer el fuego. Sin levantar la vista, tomó la mochila de Suni y la abrió. Inmediatamente, el fragmento de alma salió rodando. La chica alta lo miró, luego a Suni. Luego volvió a colocar el fragmento y sacó la carne. Suni se puso tensa, preparando una respuesta engañosa. Pero Nefis no preguntó. Entonces, fingió que nada había pasado y continuó su conversación con Cassia. Sigue siendo un gran recuerdo. Conseguir agua potable no es una tarea fácil. Cassia asintió y sonrió, complacida por sus palabras. Pronto, el rico olor de la carne asada impregnó el aire. Al mismo tiempo, el sol comenzaba a acercarse al horizonte. Un fuerte estruendo vino de algún lugar debajo, y los primeros rastros del agua negra comenzaron a aparecer entre las paredes carmesí del laberinto. Sumi miró hacia el este, donde el cielo ya se estaba oscureciendo. Luego se movió incómodo. Los carroñeros vienen hasta aquí. Nefis le dio la vuelta a la carne y asintió. Sí, pero, solo por la noche. Durante el día, la mayoría de ellos parecen desaparecer. Sumi sonrió, teniendo una idea de por qué no había muchos monstruos en el laberinto durante el día. Eso es porque todos se reúnen cerca del lugar donde había estado pasando mi tiempo recientemente. Deberías haberlo visto. El alto acantilado al oeste de aquí. Bueno, en realidad es una estatua. Cassia abrió mucho los ojos. ¿Una estatua? Pero para que sobrevivas, debería ser, sí, es una estatua gigante de un caballero, de al menos 200 metros de altura. Le falta la cabeza, así que me escondí en la parte superior del cuello. De todos modos, el día que nos enviaron aquí, dos criaturas marinas lucharon entre sí cerca de eso. Estatua. Cuando el agua retrocedió, vi un enorme cadáver tirado allí, con cientos de carroñeros desgarrándolo lentamente. Nefis asintió. Eso explicaría la falta de criatura de pesadilla en el día. ¿Cuánto tiempo? Sumi parpadeó. ¿Cuánto tiempo qué? La estrella cambiante lo miró fijamente durante unos segundos, haciendo que todos se sintieran incómodos. ¿Cuánto tiempo, hasta que terminen de devorar el cadáver? Un día más, 2 a lo sumo. Nefs se dio la vuelta, apartó la carne del fuego y luego la apagó rápidamente. Definitivamente hay algo mal con esa chica. Los tres comieron a la luz mortecina del crepúsculo. La carne era jugosa, tierna e indescriptiblemente deliciosa. Era mejor que cualquier cosa que Sumi hubiera probado alguna vez, incluso en la cafetería de la academia. Por supuesto, su hambre insoportable jugó un papel en eso. De vez en cuando se pasaban la botella de cristal. Cuando terminaron de comer, el mar oscuro volvió y la noche se abatió sobre ellos. Todo fue consumido por la oscuridad absoluta. Por supuesto, Sumi podía ver fácilmente tanto a Nefis como a Cassia. Bajo el manto de la noche, la estrella cambiante permaneció más o menos igual. La niña ciega, sin embargo, permitió que sus verdaderas emociones se mostraran, pensando que nadie la vería. Parecía mucho más perdida, sola y asustada que durante el día.
Como si tratara de resistir estos sentimientos, Cassia dijo con voz brillante. ¿Qué tal si nos presentamos formalmente? Soy Cassie. Nefis miró en su dirección y se encogió de hombros. Nef. A continuación, fue el turno de Sunny. Exhaló, contento de que no le preguntaran su nombre directamente. Lo más probable es que aún hubiera podido proporcionar su nombre humano. Sin embargo, también podría haber dependido de la redacción de la pregunta. Aliviado, sonrió y respondió. Soy Sunniles. Pero puedes llamarme Sunny. Si te ha gustado el contenido, no olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte de más actualizaciones. Que tenga bonito día. Hasta la próxima.